domingo. Mi nombre es Hannah, yo soy psicóloga y psicoterapeuta cognitiva, conductual y contextual. Y en el que estás en este momento es un espacio al que llamamos ¿Qué haría en terapia con? En donde traemos a distintos personajes de todo tipo, como si estuvieran en consulta conmigo. Entonces te platico un poquito de qué es lo que haría con ellos, qué preguntas me gustaría hacerles. Y el día de hoy te traigo a un personaje que, me gusta mucho, me emociona mucho estar haciendo este análisis contigo, tenerlo de invitado especial el día de hoy, porque qué serie, ¿eh? No sé si ya la viste, si no la has visto, te recomiendo que vayas a ver la serie y luego regreses al episodio, porque como estamos haciendo análisis del personaje y haciéndole como que platicamos con él, claro que tocamos algunos puntos muy importantes de la serie. Entonces te invito a que la veas y luego te pases por este episodio. Pero si ya la viste, me encantó la serie y lo que más me gustó de ella es que realmente no hay drama adolescente al que estamos acostumbrados, como de mi amiga con mi amigo y me engañaron y con el otro, y más o menos como Euforia a lo mejor en sus inicios. Y me parece muy sano, me parece una serie muy sana y por eso me gustó mucho, porque creo que se alinea mucho a las problemáticas de los estudiantes de universidad, las cosas que pasan, las personas entre los 18, 20 años, incluso poquito antes y poquito después, esta etapa de la vida en donde estamos descubriendo quiénes somos y qué es importante para nosotros. Y bueno, por eso el día de hoy traemos invitado especial a Garrett Graham. Garrett Graham es el coprotagonista de la serie Off Campus, una serie que la verdad, ¿cómo me la habían recomendado? Me decía mi hermana que la viera con ella, ustedes por ahí me mandaron mensaje, en Instagram me salía por todos lados, en TikTok ni se diga, pero no sé, como que no me llamaba tanto la atención, decía, hay otra serie adolescente. La última serie adolescente que vi, yo creo que fue The Summer I Turned Pretty, y me gustan mucho, siento que ya al final también fue mucho drama, pero decía, no sé si quiero ver eso ahorita, pero luego vi a la gente tan emocionada con la serie que dije, la tengo que ver. Y el fin de semana la vi y me gustó muchísimo, me gustó mucho, te digo, esa parte de que sea tan sana, y me gustaron mucho los personajes. Quiero que empecemos con Garrett, vamos a ver qué tal nos va con Garrett, y si quieres que después te platique de qué haría en terapia también con Hannah, por ejemplo, claro que lo podemos hacer. Entonces nada más déjame aquí en los comentarios si quieres que hagamos algún otro personaje y yo los estoy leyendo para programar los siguientes episodios. Entonces, para este episodio, como lo vamos a manejar, es que Garrett está llegando a consulta desde el inicio de la serie. Entonces vamos a estar con él mientras las cosas de la serie se desarrollan. Y bueno, si lo tuviéramos aquí con nosotros, yo creo que sabríamos que Garrett no viene a terapia porque un día se despertó y dijo, creo que es momento de cambiar, necesito ayuda, vamos a hacerlo. Creo que hay una motivación extrínseca, puede ser el hockey, puede ser su familia, puede ser otras cosas. Yo le voy más a que fue el hockey. A lo mejor su coach le dijo, tienes que ir a terapia porque no te está yendo bien en la escuela, necesito que mantengas sus calificaciones, te mantengas enfocado porque vienen algunos partidos muy importantes. Digamos que del equipo de hockey nos lo mandan. Si nos estamos dando cuenta, entonces Garrett llega con nosotros por la misma razón por la que llegó con Hannah. Es un requisito. Le está yendo muy mal en la escuela, le están amenazando con que se va a tener que salir del equipo, su papá se está decepcionando de él y entonces, bueno, pues la terapia es una casilla más que tiene que marcar para no quedar fuera de su equipo. Entonces, de entrada, tenemos a una persona que no necesariamente viene con la mentalidad de profundizar y sanar algo, sino con la finalidad de cumplir con un requisito. Y bueno, eso es mucho más común en terapia de lo que pensamos. Llegan varias personas así por una motivación extrínseca, porque me dijo mi novia, porque me dijo mi pareja, porque me dijeron en el trabajo, porque me dijo mi mamá, porque me amenazaron que si no lo hago, entonces pasa tal cosa. Y hay varias personas que llegan desde este lado. Y hay de dos. A lo mejor se presenta conmigo muy encantador, muy simpático, tratando de hacer ver como de verdad no hay ningún problema, o sea, todo está bien. Obviamente tengo mis cosas como todos, pero lo estoy pudiendo manejar. O llega muy cerrado. Esas pueden ser las dos formas. Pero yo le voy más a que probablemente llegaría tranquilo y tratando de gestionarse mucho para demostrar que no necesita estar en ese espacio y que realmente solo lo está tomando para poder salir de la situación en la que se encuentra. Y esto te lo digo que podría ser mi hipótesis porque me voy a adelantar un poquito, pero creo que es lo que hace con todo mundo. Como que trata de hacer parecer que todo está bien, que no pasa nada, que es carismático, simpático y le está yendo bien en las cosas en las que les tiene que
que ir bien o le tiene que ir bien, y entonces así nadie se necesita acercar a él. Así lo hace con las mujeres, que después lo platicaremos, y yo creo que en el consultorio podría utilizar una técnica similar. Entonces, ¿qué tengo que hacer como psicoterapeuta? Rodar con la misma resistencia con la que él llegó. Incluso se lo diría, los dos sabemos que estás aquí por un requisito y eso está bien, perfecto. Pero bueno, igual tenemos una hora, igual el reloj sigue corriendo, entonces tú dime, ¿por dónde te gustaría que empezáramos el día de hoy? ¿Qué te gustaría traer? Le necesito regresar un poquito de control del espacio para que él se pueda ir abriendo un poco. Entonces le diría, bueno, si al final de la sesión te quisieras llevar algo de este espacio, ¿qué te gustaría llevarte? Y esto, a ver, obviamente ya sabiendo yo la historia de Garrett, le funcionaría mucho porque es un niño que bueno, fue un niño que nunca tuvo el control de nada. Entonces, el hecho de que hay un espacio en donde siente descontrol, pero alguien llega y le da una llavecita para que tenga el control, le da más seguridad sobre el espacio. Y si me pongo muy optimista, yo creo que a Garrett le pasaría con la terapia algo muy similar a lo que le sucedió con Hannah. Al inicio parecía que él no tenía realmente un interés romántico en ella, pero funcionaba para otras cosas que él se había convencido a sí mismo que eran importantes, como esta parte del hockey y de la escuela. Entonces, Hannah se volvió una herramienta. Nosotros también vamos a hacer una herramienta para que se sostenga en este lugar. Puede ser que con la misma alianza terapéutica, la relación que vayamos haciendo él y yo, entonces se pueda quedar más tiempo o pueda encontrar algo más dentro de este espacio. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuántas veces te has encontrado en un espacio en el que a lo mejor tú sabías que necesitabas estar ahí o sabías que necesitabas un espacio similar, pero no querías estar ahí, no te sentías listo, lista o no sabías cómo abrirte en un espacio así? A veces nos sucede en terapia cuando vamos, pero realmente no sabemos a qué estamos yendo, para qué estamos yendo, qué vamos a hacer en ese espacio. A veces nos pasa cuando vamos al nutriólogo, a veces nos pasa cuando vamos al médico. Hay muchas maneras en las que esto nos pasa en nuestra vida, que vamos a un espacio solo por cumplir, porque es algo que me dijeron que tengo que hacer, pero nos cuesta mucho admitir de fondo que realmente necesitamos estar ahí. Nos vamos a olvidar un poquito del Garrett de 20 años aproximadamente, bueno, el capitán del equipo, el Garrett grande, y nos vamos a ir a la infancia de Garrett un minuto. Garrett crece como hijo único en una casa donde su papá, un exjugador estrella del hockey, golpeaba constantemente a su mamá. Y Garrett crece por muchísimo tiempo viendo eso, viendo a su mamá ser lastimada. Y cuando un niño crece en una casa violenta, en una casa donde se pueden presenciar estos actos, lo que sucede es que no es como si lo viéramos en una película, no es como solo soy espectador, sino que el niño lo comienza a sentir en su cuerpo, comienza a sentir que está alerta, a veces incluso comienza a sentir que tiene que hacer algo al respecto, comienza a sentir enojo hacia las personas abusivas. Y hay ocasiones en donde incluso necesitan sacar eso que están sintiendo, cosa que vemos más adelante con Garrett cuando golpea paredes. Él está muy enojado por lo que está pasando con su papá, pero es un niño y no puede defender a su mamá, no sabe cómo hacerlo. Se enoja con su papá, se enoja consigo mismo y él solito va internalizando muchísimo enojo. Garrett poco a poco se va haciendo un niño hipervigilante. Esto quiere decir que sabe el tono de voz de su papá, sabe cuando su papá entra a la casa, sabe cuando su papá está molesto, sabe cuando las cosas se van a salir de control. Él aprende a leer los espacios porque esto le ayuda a anticiparse en caso de que tenga que protegerse. Esto no quiere decir que Garrett se haya vuelto paranoico, no estamos hablando de eso. Hablamos de que es una estrategia de adaptación a un ambiente inseguro. Luego, su mamá muere de cáncer de pulmón cuando él tiene 11 añitos. Y ahí es donde Garrett pierde a la única figura de cuidado y ternura que él tenía. Y esto hace que, claro, también la violencia que el papá ejecutaba hacia la mamá voltee a ver a Garrett. Me parece que en la serie Garrett realmente nunca nos dice tal cual si el papá lo golpeaba o no. Cuando Hannah se lo pregunta, él solamente rompe en llanto. Podríamos interpretar que sí. Y eso es lo que me haría pensar que en el momento en el que fallece la mamá, entonces toda esta ira se va ahora sí con Garrett. Imagínate que estas dos cosas llegan al mismo tiempo. El duelo de haber perdido a tu mamá y el trauma de ahora quedarte solo con el agresor.
Esto claro que hace que el niño entonces entre en un modo de vigilancia impresionante, tratando de esquivarse y protegerse de todas las amenazas posibles. Y esto lo hace porque me parece que Garrett no tiene tiempo de llorar a lo que está pasando a su alrededor. El papá no es como que le va a dar un espacio para llorar. El hockey no le va a dar un espacio para llorar tampoco. Y claro, la cultura en la que vivimos también de aguántate y sé hombre, tampoco le va a permitir a este niño experimentar todo lo que está experimentando. A esto le llamamos duelo desautorizado, que es una pérdida a la que nadie le da realmente permiso de ser llorada, porque todo tiene que seguir, todo tiene que ser muy rápido. El papá parece que olvida luego el tema de la mamá. Garrett pues sigue creciendo, se mete a lo del hockey, sigue practicando, tiene mucha presión, su papá es superestrella del hockey, entonces tiene por ahí estándares también que hay que cumplir, entonces se vuelve una presión impresionante todo el tiempo. Y esa presión es el permiso perfecto para que no tenga que voltearse a ver a sí mismo, ver lo que realmente le está doliendo y lo que realmente está cargando. Garrett nos acumuló varias experiencias adversas de la infancia, la violencia doméstica presenciada, el abuso físico también, el abuso emocional, claro está, y la pérdida de su cuidador. Y entre más eventos de este tipo no procesados, claro que tiene un impacto muy fuerte en su salud física y mental. Ahora, hablemos del Garrett que todo el mundo conoce antes de Hannah. Este galán, este golden boy que va por todos lados en la universidad y todo el mundo lo voltea a ver. Este es un hombre que tiene fama de ser galán, que está con muchísimas mujeres, que no se queda con ninguna y que se ha forzado a sí mismo a pensar que solamente tiene tiempo para el hockey y para la escuela, pero no para absolutamente nada más. Incluso a ellas se los deja muy claro. Y parece que entre todas ellas la versión que se están contando es Garrett está súper enfocado en el hockey, él realmente no quiere nada serio. Yo veo esto como terapeuta y me parece muy importante, incluso se lo preguntaría, oye, entonces tus prioridades actualmente cómo están estructuradas, y probablemente me diría hockey, hockey, hockey y la escuela. Ok, perfecto. ¿Y dónde queda lo demás? ¿Dónde quedan tus amigos? Creo que tus amigos y el tema del hockey van muy alineados. ¿Y dónde queda el tema de pareja? Y muy probablemente él me diría eso, yo no tengo tiempo para parejas, yo tengo que enfocarme en estas dos cosas. Ah, ok, perfecto. Para ti, ¿qué implica tener una pareja y cómo ha sido para ti esa área? Y lo más probable es que me estaría contando esta historia que te estoy contando ahorita acerca de las mujeres. Cuando un hombre con la historia de Garrett suele hacer esto de estar con muchas mujeres pero realmente no quedarse con ninguna, no siempre es un tema de simplemente le gusta la fiesta y punto. Hay algo más allá abajo. Y esto lo que suele ser es una estrategia de evitación de la intimidad. No quiere intimar, ir más allá de solo tener relaciones o ir más allá de solo vernos en una fiesta implica intimar, que me conozcas, que me veas. Y pues lo que yo hago con todas las cosas a las que les presto atención hoy en día, el hockey, la escuela, los amigos, es precisamente no voltearme a ver. Entonces tampoco quiero que alguien me voltee a ver. En la experiencia de Garrett, el amor venía pegado a la violencia, no porque lo abrazaran y luego le pegaran, pero sí porque lo veía con su mamá. O sea, puedo amar tanto a una persona y verla sufrir me duele mucho. Entonces también ponerme en esta posición de vulnerabilidad, enamorándome de alguien más, es algo a lo que yo considero que en este momento o no puedo o no me quiero enfrentar. Imagínate, la persona que su papá más decía amar es a la que más lastimó. ¿Qué crees que aprende un niño así sobre el amor? Precisamente eso, que amar y dañar van juntos, van de la mano. Entonces, incluso una manera de cuidarte es que no estés conmigo porque no tengo pruebas de que el amor vaya a ser sano o no vaya a ir acompañado de un daño como el que presencié en mi casa. Y, claro, tener relaciones de forma casual resuelve perfectamente esto. Te da la cercanía, te da la validación, te da el hecho de sentirte visto por alguien más, pero sin esta parte de ponernos en riesgo. Y el riesgo en este caso es la vulnerabilidad. Esto es perfecto porque, como te decía hace un rato, nadie se acerca lo suficiente ni para conocerte ni para que tú lo puedas lastimar. Y además sientes que tienes más control de la situación. Tú decides cuándo es que esto termina, si lo llevas a algo más, si no lo llevas a algo más. La intimidad física es como esta protección, hasta aquí llegas, de algo mucho más profundo que no quiero que nadie toque. ¿Ves como esta imagen que luego es como de
¿cómo le llamamos generalmente? De fuckboy, de galán, del que quiere con todas. Realmente no es el miedo central, sino que es la defensa al miedo que esa persona realmente tiene. Mientras a Garrett nadie le importa, nunca va a comprobar si él realmente es como su papá, que en la serie vemos que es algo que a él le aterra. Él lo menciona, ¿qué pasa si soy igual que él? ¿Qué pasa si yo también golpeo? ¿Qué pasa si soy igual de violento? Su promiscuidad, por decirlo de alguna manera, no necesariamente contradice su trauma, sino que por el contrario, lo protege del mismo. Y esta pregunta ahora va para ti. ¿De verdad no quieres nada serio o te aterraría lo que pasaría si te importara alguien tanto y lo perdieras? ¿Cuántas veces le hemos llamado estar enfocados a realmente estar perdidos? Y aquí es donde entra Hannah. Hannah no es una persona que en la serie nos hable de que es una chica distinta. Realmente nos lo va mostrando a través de las distintas escenas de la serie. Recordemos que Hannah y Garrett empiezan a tener esta relacioncita, pero porque cada uno obtiene algo del otro. Hannah obtiene lo que anda buscando, Garrett lo que está buscando es lo de sus notas en la clase de filosofía. Entonces, él nada más está buscando eso y parece que todo funciona hasta cierto punto si nos quedamos ahí. Una de las primeras pistas que tenemos de lo que Hannah comienza a hacer sentir a Garrett es esta escena en donde Garrett juega mal porque tiene como algunos recuerdos y entonces Hannah también tiene así como un momento de ansiedad y va buscando un cuarto en donde pueda tocar el piano y toca el piano y está cantando y bailando y Garrett la ve a ella como tan auténtica y tan siendo ella que esto lo regula a él mismo también. Entonces digamos que esto sin saberlo fue como un ejercicio de corregulación, ¿no? Él la ve a ella y ella se calma, ella no se da cuenta de que él está ahí, pero bueno, lo importante es que él encuentra en la autenticidad del otro una forma de calmar lo que está sintiendo. Y yo te diría que eso engancha muchísimo a Garrett, incluso mucho más que la parte física o del deseo, porque lo que le engancha en este momento que ve a Hannah es la paz que probablemente sintió. Si Garrett me hubiera contado precisamente que vio a Hannah, a esta compañera, estar cantando y siendo tan auténtica, yo le preguntaría precisamente qué significó para él, qué sintió, cuándo fue la última vez que él se vio a sí mismo como vio en ese momento a Hannah. Y a ver, cosa también bien importante, para alguien que creció en una casa donde la alarma estaba constantemente encendida, entonces encontrar a alguien que te transmita algo de paz se vuelve muchas veces hasta adictivo. En un episodio, Hannah va a buscarlo, ya están en esta relación falsa y le encuentra a él con otra chica teniendo relaciones. Entonces, claro, esto nos habla de que este mecanismo que él trae cargando no se apaga de un día para otro. Y ya sentía algunas cosas por Hannah, pero creo que también era su intento de convencerse él mismo de que no estaba sintiendo algo y de que esto solamente era un trato entre ellos. Sobre todo porque, bueno, lo que Hannah también estaba tratando de conseguir era a Justin, que era como un chico del que ella estaba enamorada y que quería que él se enamorara de vuelta. Entonces digamos que Garrett le estaba dando unos tips por ahí y empezaron por ponerlo celoso. Entonces yo creo que eso también tuvo que ver en que Garrett dijera, bueno, pues ella va a conseguir al hombre pues entonces yo tengo que seguir con el mecanismo que conozco porque si no, pues me voy a quedar solo. Ella en algún punto va a conseguir lo que quiere, se va a ir y pues ¿qué va a pasar conmigo? Pero también quiero decirte algo bien importante. A ver, las defensas no se desmontan solamente porque llega la persona indicada, por así decirlo. Los mecanismos que nosotros tenemos se van deshaciendo mientras encontramos otras formas más funcionales de gestionar lo que estamos sintiendo. Garrett no va a dejar de acostarse con mujeres para evitar verse a menos de que aprenda a verse, porque estarse acostando con una y con otra está satisfaciendo algo que él no ha logrado satisfacer de otras maneras. Luego, hay una noche de karaoke que esa parte me gusta mucho porque Garrett promete que él la va a cuidar y entonces Hannah también como que se relaja y pues se emborracha. Y ya, ¿no? Entonces se regresan juntos al departamento de Garrett y como en cualquier serie adolescente diríamos, estos dos ya se van a acostar y pues eso es lo que va a pasar, pero no, al contrario, ella sí como que intenta por ahí seducirlo y que algo pase, pero él no permite que esto suceda, le destiende la cama, la acuesta y ya, eso es lo que sucede. Incluso se me hace tierno. Estábamos platicando cuando veíamos la serie de esa parte de wow, cómo nos parecen tiernos ciertos actos que son de respeto
respeto, pero como no estamos ya tan acostumbrados a ver este tipo de actos, es como, wow, o sea, ella estaba borracha y entonces él le destiende la cama para que ella se acueste y él se acuesta también en la cama, pero por encima de las cobijas y se tapa con otra cobija, o sea, no se mete con ella. Y para todas fue como, oh, qué bonito, pero claro, son actos de respeto, pero como ya no los tenemos tan normalizados, luego también sentimos muchas cositas por eso. En este momento que nos están pintando, creo que sí, Garrett tiene enfrente una situación que su papá habría aprovechado de manera distinta. Alguien está vulnerable, sin poder, y está a su merced. Él podía hacer lo que él quisiera. Y Garrett hace todo lo contrario. Dice, ¿sabes qué? No. Y la cuida. O sea, toma este rol de ser una persona respetuosa, ser una persona responsable y no actuar conforme a lo que muy probablemente conoce. Ahí a él lo estamos viendo de alguna manera refutar su miedo central, pero él todavía no lo logra ver así. O sea, él está yendo en contra de lo que él cree y le da mucho miedo ser, pero sus acciones ahí nos están mostrando lo contrario. Hannah, más adelante en la serie, le cuenta que ella fue víctima de sexual. Entonces, le pide ayuda para volver a sentir intimidad. Ella quiere volver a experimentar un orgasmo, entonces le pide a Garrett que le ayude. Garrett la escucha sin juzgarla, hace de todo para que se sienta ella cómoda y poder intentarlo. Y llega un momento en el que ella se abruma y entonces él encuentra otra manera de que ella tome control del momento, de que ella se sienta más segura de ese momento. Y con esto nos damos cuenta de que Garrett tiene una brújula súper finita, una dirección súper finita sobre este tema del consentimiento y del poder. Tiene una moral muy fuerte en esos dos temas. Claro, porque lo vio tanto tiempo que, a ver, habían varias formas de que esto saliera. O él se volvía exactamente como su papá, o él decidía ignorar las cosas que pasan y tratar de no pensar así o en ellas, y si pasa, pues tratar de ignorarlo, es decir, como que hacen el limbo, no hacer nada al respecto, pero tampoco poner límites ni transformarlo, o esto que está haciendo, que es irse al otro lado. Quiero hacer todo eso que no se hizo en mi casa, pero sí creo que no lo tiene consciente como una brújula moral que viene por su propia historia. Que él haya vivido lo que vivió no quiere decir que va a ser igual que su papá. Quiere decir que tiene visión de ciertas cosas que pueden llegar a pasar en la vida de alguien y que él puede decidir que estos patrones se repitan o se detengan. El hombre que se aterra de ser un abusador nos enseña escena tras escena o episodio tras episodio ser todo lo contrario a lo que realmente un abusador es. Entonces aquí nos damos cuenta de que su trauma no lo volvió peligroso, sino que lo volvió extremadamente cuidadoso y sensible. Y muy probablemente esto es algo que, mira, si él me hubiera contado todo esto que te estoy diciendo ahorita, probablemente después esto se lo devolvería como retroalimentación, como esta lista de evidencias. Garrett, si realmente fueras por el mismo camino de tu papá, ¿habrías hecho todas estas cosas que me has ido contando? Y lo mismo te pregunto a ti, ¿cuánta evidencia tienes de que tú eres una buena persona, pero lo has ido ignorando? Porque claro, siempre va a ser más sencillo pensar en todas las veces que casi fallamos o que pudimos haber hecho las cosas mejor, o en nuestros miedos, sin contar las evidencias de qué tan lejos estamos de que esos miedos se cumplan. La creencia nuclear de Garrett, o como yo la describiría, es: llevo a mi papá dentro de mí. Yo soy peligroso, yo puedo llegar a ser un abusador y tarde o temprano puedo lastimar a las personas que quiero. Y esto se lo digo a Garrett, pero también te lo digo a ti. Haber vivido violencia en la infancia no te condena a repetirla. Sí existe la transmisión intergeneracional de la violencia. Claro, crecer en un lugar violento sí aumenta el riesgo, pero no es una condena. La mayoría de las personas que sufrieron abuso no tienden a volverse abusivas precisamente porque saben el daño que eso ocasiona y lo mucho que eso puede llegar a doler. Y el factor que rompe el ciclo o el patrón que podemos llegar a experimentar es lo que Garrett hace en muchísimos episodios. Él se aterra de la posibilidad de que esto pueda llegar a pasar. No la normaliza, no dice, claro, como yo viví esto, pues lo más probable es que también lo viva. No. Él se aterra de que él ahora sea el que promueve este tipo de violencia, y ese es el factor diferenciador. El que de verdad va a repetir, bueno, no el que de verdad va a repetir, el que de verdad tiende a repetir es el que dice, pues a mí me pegaron y salí bien. ¿De verdad saliste bien, Juanito? Porque es bien complejo pensar que entonces la violencia es la única forma en la que la humanidad aprende. Garrett
es una persona que se la pasa tan atento a su enojo, a su explosividad, así como si fuera una bomba que está a punto de explotar, que ya tiene, por así decirlo, la solución adentro, pero esta solución la está usando más como látigo que como brújula, en lugar de decir, no me quiero convertir en esto, entonces, ¿qué hago y qué he hecho que me comprueba que no soy esa persona que mi papá es? Es un qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, pero sin cuestionarnos si realmente eso está pasando o no. No hay cuestionamiento, solamente hay miedo. Y creo que esa es la manera más sutil y respetuosa con él de trabajar esta creencia. No le voy a decir, ay, ¿cómo crees? No, eso no pasa. No, no, no. Él tiene que darse esa respuesta por él mismo, y la manera en la que él se lo va a dar es precisamente preguntándole, en esta situación que se dio con Hannah, ¿un hombre como tu papá se habría detenido? ¿O qué habría pasado con una mujer como Hannah en ese momento? Y este silencio, este pensar, es el trabajo que él está haciendo para verse a sí mismo como una persona distinta a su papá. Ahora, recordemos que Garrett no llega por un problema de ira, pero más adelante en la serie nos damos cuenta de que sí es algo que tenemos que trabajar. En la clínica, el enojo es la puntita del iceberg. Generalmente hay muchas cosas abajo del enojo, muchas otras emociones, como por ejemplo la frustración, la tristeza. Hay mucha tristeza debajo del enojo. Entonces queremos explorar qué hay debajo de ese enojo que Garrett experimenta durante los episodios. Algo bien importante con el enojo que te mencionaba al inicio del episodio, que es una emoción más aceptada, por así decirlo, socialmente, es que es una emoción que te hace sentir más poderoso, como más grande en lugar de más pequeño, cosa que le funciona bastante bien a Garrett. Y a los hombres muchas veces se les enseña que la única emoción permitida para ellos es precisamente el enojo, o al menos es la emoción esperada en los hombres. Entonces, recordemos que él no ha hablado muchas cosas, él no ha procesado muchas cosas, entre el duelo por su mamá, el terror a su papá, el abuso que vivió, la soledad de irlo cargando todo desde súper chiquito, la presión que tiene en el tema del hockey. Entonces, todo eso se libera y se traduce en el único idioma que realmente sabe hablar y tiene permiso de hablar. Y hay algunos momentos, por ejemplo, cuando aparece su papá con Cindy, pero precisamente cuando aparece su papá, en donde Garrett se desregula, donde Garrett se siente, piensa otra vez como este niño. Y a mí me encantaría preguntarle precisamente eso a Garrett. Cada vez que tú ves a tu papá, cada vez que lo ves en las gradas observándote jugar, cada vez que recibes un mensaje de él, porque también cuando recibe mensajes como que se tensa, ¿qué significa para ti? ¿Qué parte de ti sientes que está siendo amenazada? Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ves a Hannah? Porque en estos momentos en donde pasan cosas con su papá, generalmente es donde entra Hannah y lo regula. Es un ejercicio de corregulación, porque Hannah se acerca sin juzgarlo, se acerca a escuchar, se acerca a ver qué siente, qué piensas y qué necesitas, pero no desde este lugar de, ay, que ya se te pase, o ay, puede que no sea tan malo, sino que le da el espacio a él para que hable, que yo creo que es algo muy terapéutico, porque es similar a lo que sucede en terapia. Aquí no hay bueno, no hay malo, no hay nada. Es un ¿qué necesitas tú? ¿Qué estás sintiendo? Y deposítalo en un lugar neutro, cosa que creo que Hannah suele hacer bastante bien a lo largo de la serie. Y por eso también quisiera preguntarle esto de ¿qué le hace sentir Hannah y qué lo calma realmente de cuando platica con Hannah? ¿Qué es lo que él ve que realmente lo regula? Porque de esta manera él va a poder dar con la respuesta de lo que él está necesitando de sí mismo, pero que hasta ahorita solamente ha podido obtener de Hannah. Es que me hace sentir en paz, es que me hace sentir no juzgado, no criticado, ok. Y esa crítica podrá venir de ti mismo. ¿Serás tú el que te estás regañando con las mismas palabras con las que tal vez te podría estar regañando tu papá desde las gradas? ¿Será que antes de que él hable tú ya te dijiste todo lo que probablemente él te diría? Y entonces este espacio neutro que te da Hannah te hace sentir mucho más regulado, que es realmente lo que está pasando. A mí esa parte me emociona mucho, y creo que es importante, porque entonces él se va a dar cuenta de cuál es su necesidad y podemos trabajar estrategias para que él pueda satisfacer su propia necesidad emocional sin que Hannah se convierta en su único regulador emocional, que eso es importantísimo. Vamos hacia el Día de Acción de Gracias. Aquí en una videollamada, Garrett conoce a la mamá de Hannah y es una interacción que parece bastante cálida. Y resalto esto porque es una interacción mucho más cálida que la que Garrett suele obtener de su propio padre. Es como si por un segundo tuviera esta probadita de cómo es tener una figura paterna que no lastima y que no representa una amenaza o un riesgo. Y luego se atreve a ir a casa de su papá, vamos a saltarnos a esa parte, y se le cae el mundo porque se da cuenta de que, a pesar de que confió en su papá y en que tal vez estaba cambiando y dijo, órale, pues está bien, voy a ir al Día de Acción de
gracias, se da cuenta por las muñecas de Cindy que su papá sigue siendo un hombre violento. Cuando Garrett ve las muñecas de Cindy y ve que su papá, que tiene moretones, entonces lo asocia a los moretones que tenía su mamá y por lo tanto a que Cindy está siendo víctima de la misma violencia, le da 2 apretones a Hannah en la mano, que es la señal de que se tienen que ir de ese lugar. Esto es muy bueno. Si ustedes van a conocer a las familias o van a visitar a las familias de sus parejas o están en espacios en donde se sienten amenazados emocional o físicamente, pueden tener alguna seña con alguien de confianza. Y eso les puede ayudar a sentir que hay un código en caso de que haya que protegerse o salir de ese espacio. Y bueno, ellos tenían este doble apretón de manos, entonces se van de la casa. Cindy sale atrás de ellos con los abrigos y Garrett le dice, tienes que irte, pero claro, como generalmente sucede en un patrón de víctima de violencia, Cindy le dice, es complicado, tu papá no suele ser así, y claro, es el mismo diálogo que muy probablemente hasta la misma mamá de Garrett usó en su momento. Ellos se van, Garrett va como hiperventilando, va apretando los puños, va muy molesto, y entonces lo que sucede es que Hannah se orilla y en ese momento comienza a hablar con él, dime qué pasó, dime qué sientes, qué pasa, y entonces él se suelta llorando. Hannah lo cuestiona acerca de también te pegaba a ti, te digo que ahí es donde se desmorona. Entonces me da la impresión de que es un sí, y él empieza a decir, es que no pude protegerla. Él carga con la culpa de no haber podido proteger a su mamá y que ahora se está viendo representado en Cindy, pero al mismo tiempo él entra en esta desesperación de que su papá sigue siendo la persona que él conoció y a él le aterra muchísimo ser eso que su papá fue en algún momento. Y yo creo que a Garrett le dio mucho miedo ese momento porque sintió mucho enojo, de nuevo la ira, y hay ocasiones en donde las personas que han sido expuestas a la ira y que la ira desencadena algún tipo de violencia o abuso, dicen, no, hombre, el hecho de yo estar sintiendo esta rabia tan intensa me va a llevar a ser un abusador. Pero a ver, sentir rabia intensa ante un abuso no es ser un abusador. Su papá eligió durante años lastimar a las personas que más amaba. Garrett sintió esta rabia y se aterró de estar sintiendo esto. Y esa es la diferencia. La diferencia entre lo que sientes y lo que haces es la línea entre ellos dos. Luego llegamos al episodio en donde es el partido en donde Garrett va a competir contra Aaron Delaney y es el abusador de Hannah, cosa que él no sabe al inicio del partido. Y bueno, Aaron está jugando bastante rudo, bastante sucio con Garrett y pues sí lo lastima, se ve que es un partido así como bastante rudo, y llega un momento en el que Aaron se atreve a insultar a Hannah con Garrett. Entonces Garrett estalla, lo comienza a atacar ahí mismo en la pista y lo golpea hasta dejarlo cubierto de sangre y lo tienen que arrastrar para separarlos. Entonces llega como el equipo, los tratan de separar y entonces lo que pasa con Garrett es que lo suspenden durante 4 partidos. A ver, golpear a alguien hasta dejarlo sangrando claramente es grave, eso no lo vamos a discutir. Terminó siendo algo que lo afectó a él, que afectó a su equipo y que incluso creo que pudo haberle costado hasta más, porque me parece que también era como hijo de una persona muy poderosa, Aaron. Entonces no nos vamos a quedar en la parte de pues se lo merecía. Claro, fue un momento de mucha ira y desencadenó esto, pero también a él lo confronta con su miedo más grande. En ese momento, si yo le preguntara a Garrett cómo te sentiste de haberlo golpeado, él sí dice que no se arrepiente, pero también pensarse a sí mismo desde este lado de ¿fui capaz de hacer eso? Claro que le mueve la creencia de ¿y si sí soy igual a mi papá? Pero a ver, hay 2 cosas bien diferentes. Su papá lastimaba a la gente débil, o que percibía como débil, como la mamá de Garrett, para dominarla. Eso es súper diferente. Que además me parece súper fuerte ese momento en el que llega el papá y felicita a Garrett por haberlo golpeado. Dice, sí, ese sí es hockey de verdad. Ahí nos damos cuenta de lo internalizada que tiene la violencia del papá y lo normalizada también que lo tiene. Porque mientras su hijo está horrorizado de haber golpeado a alguien, el papá celebra que esto haya pasado. Y Garrett le dice, pero si me suspendieron 4 partidos, dice, sí, ¿qué importa? Esas cosas pasan. Vemos lo normalizada de la violencia en este hombre y lo distinto que es en Garrett, porque para él es, wow, que fui capaz de hacer eso. Yo quisiera saber de Garrett en ese momento en el que Aaron le dijo lo que le dijo sobre Hannah, ¿qué sintió? ¿Dónde? ¿Qué pensó? En esos microsegundos, porque la reacción se da en segundos. Entonces, ¿qué es lo que
pasó con él, porque esto me va a ayudar a enseñarle su ventanita de tolerancia y le muestro que ese instante salió de ella, es decir, tú no actuaste sobre ti cuando cometiste este acto, sino que tu ventanita era de este tamaño, la situación de esta, y eso hizo que tú explotaras. ¿Qué trabajo hay que hacer? Aumentar tu ventanita para que puedas tomar decisiones más funcionales, inteligentes, si lo queremos ver así, ante este tipo de situaciones para que tú no te pongas en riesgo también. Aquí también me gustaría preguntarte a ti si alguna vez confundiste la intensidad de tu emoción o de tus emociones con una prueba de que eres mala persona. Si yo me enojo, entonces significa que soy mala persona. Si yo siento muy fuerte la rabia, entonces quiere decir que soy mala persona. Nosotros no somos capaces de elegir lo que sentimos todo el tiempo, pero sí podemos elegir lo que hacemos con lo que estamos sintiendo. Ahora, el papá de Garrett no es como una idea del pasado y ya nos dimos cuenta de eso, ¿no? No es un fantasma la vida de Garrett, sino que sigue siendo una amenaza, un peligro activo que sigue haciéndole daño. Y esto también es valioso de platicar. Phil, nos damos cuenta de que Phil es el papá, sigue queriendo sostener hasta los patrocinios, la carrera de su hijo. Él quiere que esté como conectado en un contrato en una marca de bebidas deportivas, entonces como que trata de que esto suceda. Y el papá está ahí en los partidos importantes y está checando a su hijo con lupa, pero no es este lugar de un papá que está apoyando a su hijo, sino desde este lugar de necesito que hagas las cosas como yo creo que deben de ser. Es como si le recordara a Garrett, tu hijo juegas para mí, porque yo te puse aquí, porque tú eres un Graham, y se lo dice así, tú eres un Graham, entonces a ti no te pueden hacer mucho daño, no te preocupes si esto pasó, si esta situación violenta pasó, al rato vemos cómo lo solucionamos, porque él se sigue comprando mucho esa historia de quién fue, quién sabe hace cuántos años dejó de jugar hockey, pero bueno, como fue buenísimo en su tiempo, entonces él sigue nombrándose a sí mismo como una figura intocable. Esto también tiene un nombre clínico y se le llama control coercivo. Eso quiere decir que no son solamente golpes, la violencia no se limita a golpes, sino que también hay una telaraña de presión, de manipulación, de dominio. Incluso por ahí escuché que en el libro el papá termina amenazando económicamente a Hannah para que deje a Garrett. Y claro, a ver como con Nate, se me figura mucho a Nate en eso, ante su papá se hace, yo no creo que tan chiquito, pero sí le cuesta, o sea, sí es esta parte de, es la figura que más me impone, que más, y no por respeto, sino que más me impone por miedo, por lo que creo que puede llegar a ser y por lo que ha sido capaz de hacerme y que prefiero mantener lejos, o sea, no quiero ni siquiera hablar con él o llegar a acuerdos, simplemente quiero que esté lejos. Y así como con Nate, Garrett también tiene, estoy hablando de Nate porque en el episodio pasado hablamos de Nate Jacobs de Euphoria, entonces sí creo que en esta parte puede ser algo similar, ¿no? De, ¿sabes qué? Después de años de abuso, te voy a decir lo que siento, te voy a decir lo que has hecho y te voy a decir que no te quiero cerca de mi vida. Entonces, al fin confronta a su papá y le dice lo mucho que lo ha lastimado. Y a ver, como terapeuta no me voy a meter en esta parte de sí, corta la relación con tu papá, eso lo decide él. Y creo que por eso la pregunta ahí es muy importante. A ver, ¿qué límites necesitas poner con tu papá para que tú puedas estar tranquilo, para que tú puedas llevar tus actividades tranquilo, para que tú puedas crear tu propia vida sin que él sea una persona que interceda de la manera en la que intercede? ¿Qué necesitas hacer tú para que, independientemente de que decidas tenerlo en tu vida o no, él no sea un obstáculo o una amenaza constante en ella? Y luego llegamos a una escena que sí creo que esa escena me confundió muchísimo. Después de esta confrontación que hubo en el partido de hockey, en donde Garrett le termina golpeando a Earn, se ve con Hannah afuera en el estacionamiento y Hannah también está muy molesta de que se lo haya agarrado a golpes. O sea, ella no entiende dónde salió esta reacción, se molesta, está asustada, siente que le expuso y él termina con una reacción que me dejó muy confundida por lo que nos había estado mostrando Garrett, que fue que termina la relación. Y yo lo interpreto como que lo autosabotea, o sea, como que en ese momento le dice, ¿sabes qué? Mira, ahí está, yo te dije, podía llegar a ser como él, sí soy como él, soy peligroso, no te me acerques, entonces él se va y termina saboteando su propia relación. Garrett acaba de confirmar en su cabeza su peor miedo, a ver, golpeó a alguien hasta sangrar, entonces su cabeza
claro que concluye esto, ya ves, si soy peligroso, sí soy esta persona que no quiero ser, y entonces lo que hace con esta conclusión es que aleja a la persona que más le importa para poder protegerla. Y esto creo que cierra este círculo de trauma en el que vive Garrett, porque cuando la intimidad se vuelve demasiado real y el miedo también se vuelve demasiado grande, entonces el cuerpo elige el dolor conocido, que en este caso es la soledad, sobre este riesgo que también es desconocido, en donde, a ver, esto se puede solucionar, claro, hay que hablarlo, pero hay un miedo muy grande, que es el amor y la posibilidad que estoy alcanzando a ver de hacerte el mismo daño que en algún momento le hicieron a mi mamá. Entonces sí, de alguna manera Garrett no deja a Hannah porque no la ame, la deja precisamente porque la ama, y amarla enciende el terror de dañarla. Ahora, hablemos de esta trampa que hay de te dejo por tu bien, porque creo que es bien importante que la platiquemos. Hay mucha gente que usa esta creencia creyéndola muy noble, ¿no? Como alejo a alguien para protegerlo. Es una forma de ser generoso con la otra persona y de cuidarla y de amarla. Pero en muchas ocasiones también es una forma de control. Estás decidiendo por el otro lo que le conviene sin preguntarle. Y, sin querer, es justo el movimiento, en este caso, de su papá. Ahí sí, Garrett, porque ahí sí es un hombre decidiendo unilateralmente, esto quiere decir que Hannah no tiene nada que ver en esta decisión, el destino de una mujer por su bien. Hannah está molesta, pero no lo está cortando. Hannah está molesta y le está diciendo esto no me gustó y qué onda y qué pasó ahí, y él se va a este extremo, pero es porque Hannah está molesta, y claro que está molesta por la situación que se dio, pero no porque lo vaya a terminar o porque ella considere que ahora es la peor persona del mundo. Incluso cuando él dice una frase similar a esa, ella le dice que no, yo no estoy diciendo eso, o sea, ni que eres violento, ni que te has convertido en tu papá, no, pero sí te estoy diciendo que esta situación me molestó, pero él se va al extremo. El amor maduro no es alejarte para entonces no dañar al otro, es precisamente esta parte de quedarte y aprender a no dañar, claro, siempre y cuando no implique un riesgo sostener la relación. Entonces, algo que a mí me encantaría platicar con Garrett mientras esto pasaba, también es el por qué sentiste esa necesidad. ¿Tú qué sientes que va a solucionar el hecho de que te alejes de Hannah? ¿Y qué crees que va a pasar contigo una vez que te alejes? Alejarte realmente es lo más inteligente y lo más amoroso que puedes hacer por Hannah, ¿o crees que hay algo más que puedes hacer por ella en este momento? Y no solo por ella, por ti, para que esto que no te gustó no se vuelva a repetir. La forma de no ser tu papá, Garrett, no es desaparecer, es precisamente quedarte y regularte. Y aquí yo también te quiero preguntar a ti, a ver, ¿a cuántas personas has dejado ir primero por su bien, que lo hemos manejado así por su bien, cuando en realidad el que no soportaba el riesgo de quedarse eras tú? Él o la que no soportaba el riesgo de quedarse eras tú. Después de la ruptura, Garrett sí está pensando en dejar el hockey porque ya no sabe por qué juega, o sea, ya no le hace tanto sentido, y Hannah le recuerda, pues sí se separaron un ratito, pero estamos ya en otro momento. Hannah le recuerda que a pesar de todo sigue volviendo al hielo porque de verdad ama el juego, o sea, de verdad el hockey es para él, y le dice, mira, podrías estar en cualquier momento, está suspendido y aquí estás de todas maneras en el hielo, entonces te gusta estar aquí, disfrutas estar aquí. Y esa pregunta de el por qué juego es súper valiosa, porque tal vez siempre la había contestado desde lo que creía que tenía que ser, es el, bueno, pues mi papá jugó y entonces yo tengo que seguir estos pasos y mejorarlos incluso y alcanzar esta expectativa que el mundo tiene sobre mí, pero tal vez no se lo había preguntado realmente a él, cómo conecta con la parte más auténtica de Garrett, con quien es Garrett. Entonces, esto también se lo pregunta a su coach, por ejemplo. Él le dice, yo quiero a gente que ame estar en el hielo como yo lo amo, que le apasione. Y le pregunta, a ver, ¿qué tipo de jugador quieres ser? Preguntas que hacemos mucho en la terapia con enfoque contextual, porque precisamente lo que queremos hacer es alinearnos a nuestros valores. La mejor versión de ti también tiene malos días, por así decirlo, pero ¿cómo los afronta? Esa es la parte importante. Entonces aquí también es vuelve a definir por qué juegas y ve si esa razón por la que juegas auténticamente, genuinamente, realmente sigue haciendo sentido contigo. Entonces, lo que pasa es que Garrett ahora sí se disculpa con su equipo. Logan
toma la batuta del equipo y él comienza a verlos jugar y esto le ayuda a reconectar con el hockey. Pues claramente él ya no puede jugar, entonces está sentado, Logan pasa a ser el capitán y entonces los está viendo desde las gradas y ve a niños emocionados, ve a familias emocionadas, ve a su equipo emocionado y esto lo hace reconectar con el por qué le gusta el hockey, por qué está ahí, por qué lo disfruta, que a lo mejor hace mucho tiempo que no lo veía por esta presión de consigue más, haz más y alcanza cierto estándar. Y esta parte me encanta porque es como si Garrett estuviera desmontando toda la identidad que su papá construyó alrededor de él y el hockey y él empezar a crear su propia relación con el hockey. Y luego ya es cuando va por Hannah, cosa que me gusta mucho porque es como si se recuperara a él mismo antes de ir por Hannah y ya ahí le dice que quiere luchar por la relación y que pues hay que estar juntos otra vez y me gusta mucho porque a ver, es primero el límite con el papá, luego el duelo, luego empezar a jugar ahora sí para sí mismo y me gusta que no cierre con que Hannah es la cura de Garrett, sino que Garrett se da cuenta de varias cosas y entonces las empieza a solucionar y luego es cuando entra ahora sí el estoy listo para poder sostener lo que quiero tener contigo. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre que tu pareja te salve y que tu pareja te acompañe mientras te salvas tú. Entonces, aquí yo lo que también te quisiera preguntar es, ¿qué cosa o cosas de tu vida estás haciendo más para alguien más? Para que te aprueben, para que te sigan viendo, para seguirte considerando valiosa, valioso, para no decepcionar al otro, que tendrías que volver a preguntarte si realmente las quieres seguir haciendo por ti y para ti. Y bueno, pues ahora sí, vamos a platicar de 3 herramientas, además de lo que ya platicamos, que también me gustaría utilizar en algún momento con Garrett dentro de su proceso. La primera es una herramienta cognitiva y se llama la técnica del continuo, en donde vamos a hacer el diferenciador con su papá. Primero le vamos a dibujar una línea del 0 al 100. Y en el 100 voy a poner a su papá, un hombre que eligió durante años lastimar a los más débiles para dominarlos, que fue algo que tú y yo ya platicamos. Y después, ahora sí, le voy a preguntar a Garrett, ponte tú en esta línea. ¿Dónde crees que estás acercándote a tu papá? ¿Qué tan similar te sientes a él en este momento? A lo mejor se pone a él mismo en un 30, en un 20, en un 50, en un 60, 70, no sé, el número que me ponga. Y la idea es cuestionarlo. ¿Por qué te pusiste en un, vamos a ponerle 50? ¿Por qué te pusiste en un 50? ¿Qué sí haces similar a tu papá? ¿Qué no haces similar a tu papá? ¿Qué te gustaría empezar a hacer diferente a tu papá para a lo mejor la próxima vez que nos veamos, en lugar de sentirte 50% similar a él, te puedas sentir un 40% similar a él? ¿Qué cambio podríamos hacer? Y este tipo de cosas le pueden enseñar que el hecho de que tenga miedo de convertirse en su papá no significa que esté convirtiéndose en su papá, sino que se quede en miedo, pero sus acciones nos ayudan a ver que realmente no es lo que está pasando. La segunda técnica sería para practicar su ventana de tolerancia, entonces sería un tiempo fuera, así como con los niños chiquitos, bueno, pero aplicado a los adultos. Recordemos que lo de Delaney pasó porque Garrett se salió de su ventana de tolerancia a la frustración, al enojo, entonces todo se salió. Entonces necesitamos entrenar su freno antes de que lo necesite y no en ese momento. Y para eso necesitamos una habilidad a la que le vamos a llamar stop. Esto quiere decir que en esos momentos, en esos microsegundos, necesitas darte cuenta de qué está pasando por tu mente y por tu cuerpo. Necesitas darte cuenta de lo que esto está ocasionando en ti antes de elegir reaccionar. Esto nos va a agregar un tiempecito entre el disparador y la acción o el puño o lo que vaya a hacer después, ¿no? Entonces necesitamos que haya tiempo en medio, porque sin este tiempo la reacción es automática. Cuando yo me detengo a ver qué me está pasando, qué me está ocasionando y así sea con el enojo, entonces hay un espacio un poquito más grande para que yo pueda decidir cómo quiero actuar en este momento. Y el otro sería pactar con él mismo un espacio de tiempo fuera. Esto es para que lo utilice cuando se está desregulando y tiene el espacio para hacerlo. Entonces puede ser que se desaparezca unos segundos, se vaya al baño, tenga alguna señal con Hannah de, ¿sabes qué? Necesito a lo mejor el día, 2 horas, 1 hora, no sé, pero para que él pueda conectar con él mismo y saber que lo que está necesitando en este momento es regularse. Y a partir de eso, claro, serían estrategias de regulación del enojo, como podría ser la respiración, podríamos también meter técnicas de DBT. Si quieres después en los episodios de Mente en Pausa, que tienen más que ver con la parte de estrategias de psicología, me puedo meter más en específico en estrategias de regulación del enojo. Pero digamos que va mucho por esa línea, entonces sería regulación somática, regulación
regulación emocional para que él pueda calmarse a sí mismo y luego tomar decisiones, ya sea poner un límite, actuar diferente o lo que sea que necesita en ese momento. Y la tercera, ya sabes que a mí me gusta mucho la parte contextual y una de las cosas más importantes sería la difusión y el sondeo de sus propios valores. Esta parte de qué tipo de jugador de hockey quiero ser, justo lo que le preguntó su coach, qué tipo de pareja quiero ser, qué tipo de hijo puedo y se me permite ser y qué tipo de persona quiero ser con lo que me rodea en este momento, incluso de amigo puede ser. Y esto le va a ayudar a ser más consciente de que sus acciones están alineadas más a todo lo que quiere ser y no tanto a todo eso que no quiere ser. Y en la parte de la difusión cognitiva practicaríamos estoy teniendo el pensamiento de que soy tan malo como mi papá, estoy teniendo el pensamiento de que puedo ser tan violento como mi papá, para que pueda ver esos miedos como pensamientos y eso nos ayuda a no atraparnos por ellos y ya sea que nos generen tanto malestar o que terminemos actuando tanto a través de las cosas que pensamos. Entonces una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que sea una realidad. Ese es el límite que queremos poner entre estas dos cosas. Así que bueno, este fue nuestro episodio de Gerd y ahora sí te voy a compartir tu pregunta final. Es la pregunta que engloba a todo el episodio y que te invita a cuestionarte si es que te identificaste con el personaje. Y la pregunta que te tengo el día de hoy es: si te pasaste la vida aterrada o aterrado de convertirte en alguien que te lastimó, cuidándote de no estallar, alejando a otras personas porque las amas, pensando constantemente que hay algo mal, algo roto dentro de ti, ¿qué pasaría si ese miedo nunca fue la prueba de que eres como esa persona, sino la prueba de todo lo contrario? Y llevas años castigándote por un crimen que nunca cometiste. ¿Qué pasaría si todo este miedo que sientes no implica que eres ese tipo de persona, sino que estás muy alejado de serlo? Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta este punto del episodio. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que los martes sale un nuevo episodio de Mente en Pausa, que es nuestro podcast en donde hablamos de distintos temas de salud mental. Y los domingos es cuando invitamos a un personaje a consulta. Entonces no olvides dejarme aquí abajo a quién te gustaría que viéramos en un siguiente episodio. Puede ser a Hannah o puede ser de cualquier otra serie. Entonces para que me lo dejes aquí en los comentarios, siempre los estamos leyendo. Y como siempre te agradezco muchísimo por dedicarle unos minutitos a ver este video. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el martes. ¡Adiós!